Eh, Decíamos buenas noches en Europa, buenos días o buenas tardes en Perú. Les agradecemos infinitamente a ustedes que nos hayan invitado para tocar estos temas tan importantes y además la oportunidad de poder escuchar al doctor que está aquí presente, dirigente de Tía María, y también al representante o vocero público del presidente Pedro Castillo sobre los temas que van a tratar. Eh, el tema planteado el día de hoy es amigos o enemigos en el derecho penal. Previamente quisiéramos hacer una breve alusión a lo que ha mencionado la eh, compañera moderadora y sobre eso tendríamos que decir que denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional que está en marcha un plan de exterminio, asesinato y desaparición de los cuerpos de quienes fueron dirigentes del Partido Comunista del Perú y que se encuentran más de 3 décadas en prisión. Por un lado, hemos visto la ley de amnistía que han dado a los militares y policías, una ley de autoamnistía para sus amigos, mientras que para sus enemigos, y como vamos a fundamentar de acuerdo al libro que hemos publicado, y a los últimos acontecimientos producidos en los juicios, es que están aplicando este siniestro plan, el cual comenzó contra Abimael Guzmán Reynoso en el penal militar de la base naval del Callao el 11 de septiembre del 2021. Ya estamos cerca de 4 años en este 11 de septiembre y que lo han proseguido con su abogado de más de 3 décadas, el doctor Carlos Gamero Quispe, quien ha sido asesinado por la orden que dio la cuarta sala de la Corte Nacional Especializada, que ve el caso Perseo, porque sabiendo que estaba con Alzheimer, sabiendo que había tenido el 2020 en los calabozos de la DICOTE una crisis de TBC con vómitos de sangre, sabiendo que tenía Parkinson, lo mandó a prisión de más alta seguridad en el penal Ancón 1 de Piedras Gordas, en donde, por la desatención médica, ha agravado su enfermedad y acaba de morir. Lo hemos enterrado y les agradezco el homenaje eh, póstumo que ha hecho la moderadora a nombre de su organización. Este mismo plan se está aplicando contra Margot Liendo Gil, que es la única mujer en el Perú en toda su historia con 37 años en prisión y 76 años de edad. Le acaban de entrabar expresamente sus trámites de libertad porque según la ley peruana, la cadena perpetua que le han impuesto tiene que revisarse a los 35 años. Eso estableció el Tribunal Constitucional porque la cadena perpetua no puede ser sin límite de tiempo. El límite entonces se estableció de 35 años, a pesar de que la Defensoría del Pueblo pidió que el límite sea 30 años. Muy bien. Se presentó la solicitud de revisión, ya tiene 37 años de prisión, o sea, está tremendamente excedido el tiempo de revisión de la cadena perpetua y hasta el momento el Poder Judicial no le otorga una solución. Ese mismo plan se está aplicando contra Osman Morote Barrio Nuevo, con 37 años también en prisión y 81 años de edad. Se ha presentado la solicitud para que se le dé libertad en base a la ley que permite que ahora se escarcelen a los 80 años de edad, al margen de si están en situación de salud delicada o no, solamente por el hecho de haber cumplido 80 años. El Estado peruano ya lo ha aplicado
a 2 y más militares que habían sido condenados por crímenes de guerra. Y esperamos que el Poder Judicial aplique en esta audiencia que está programada para las siguientes semanas la igualdad ante la ley, porque hasta ahora lo que se está aplicando es la discriminación, es decir, la ley vale para sus amigos, pero para sus enemigos no hay ningún derecho, no son personas, como vamos a explicar en eh, en este derecho penal del enemigo, que es el objeto que voy a exponer. Entonces, por principio de humanidad que está comprendido en esa ley, se está solicitando en vista de que la revisión de la cadena perpetua también se le ha negado. ¿Por qué razón el Estado actúa así? ¿Por qué razón con sus amigos sí y con los que considera sus enemigos no? Porque para el Estado peruano y el derecho penal del enemigo no son personas, son enemigos. Y por lo tanto se les cosifica y se les niega el derecho a la libertad. Entonces constituye una política fascista que hoy se aplica contra quienes osaron rebelarse contra el sistema de opresión y explotación capitalista, que es el que impera en la actual dictadura de gobierno de derecha. Y por eso esta defensa no va a cejar de luchar por la libertad de todos los prisioneros políticos del Perú. Se ha puesto ya una campaña en las redes para recoger 50.000 firmas exigiendo la libertad de los presos políticos de ayer, que son los del conflicto armado, y los de hoy, todos los presos políticos de hoy, incluyendo al presidente Pedro Castillo, a los detenidos y procesados por los casos de Puno, de Juliaca, de San Marcos, de Ayacucho, etcétera, cuyos juicios están en curso. Muy bien. Primero, tendríamos que comprender por qué razón y en qué contexto mundial nos estamos desenvolviendo con la aplicación de este tipo de derecho ajeno, un derecho político, un derecho contra los enemigos, dividiendo a los ciudadanos en dos. Ya no hay igualdad entre la ley, sino unos son ciudadanos y los otros son enemigos. ¿Por qué razón? Porque estamos en un contexto de guerra en el mundo. Por esa razón, bajo la batuta de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano y de Trump en particular, reaccionarizan todos los estados y obligan a que los códigos penales se vayan endureciendo, vayan sobrecriminalizando y extendiéndose no solamente a los disidentes que se han alzado en armas, sino también a otros que hacen uso de la disidencia dentro de los cánones democráticos del derecho a la libertad de opinión, al pensamiento y a la organización. Este puñado de guerreristas en el mundo, que están dirigidos por el imperialismo yanqui, están pisoteando los tratados internacionales. La Carta de Fundación de la ONU de 1945 estableció que ningún país podía declarar la guerra. Ningún país podía invadir a otro con una guerra de agresión. Ningún país podía arrogarse el derecho de amenazar armadamente a otro. Eso está en la Carta de Fundación de la ONU. Sin embargo, el imperialismo yanqui está pisoteando ello. Está amenazando invadir a Venezuela y ha invadido una serie de países a lo largo de esas últimas décadas, inventando pretextos y magnificándolos con su prensa controlada, monopólica, para hacer creer a la opinión pública mundial de que tiene fundamentos para intervenir, para agredir, para invadir. Ese es un derecho penal del enemigo, porque viola los derechos
que están en los tratados internacionales y en la Carta de la ONU de la prohibición de hacer la guerra contra otro país y de amenazar con el uso de la fuerza. Y están apoyando a un Netanyahu que ya está con orden de captura por la Corte Penal Internacional y sin embargo nadie lo detiene. Se pasea hasta Estados Unidos invitado y le dan protección para que continúe su genocidio de desaparición del pueblo palestino. Muy bien. Vamos entonces al Perú. En el Perú hay una persecución política dentro de una crisis profunda, una crisis política que no la ha generado el pueblo, que no la ha generado ninguna acción violenta para socavar el Estado de Derecho. No, esa crisis política profunda la ha generado la ultraderecha. Desde 2016, cuando desconoció el resultado de las elecciones de 1916 de Pedro Pablo Kuczynski y no paró hasta vacarlo. Y a partir de allí ha seguido buscando la vacancia tras vacancia hasta del presidente último Pedro Castillo. Esa es la crisis en que estamos. Pero no solamente eso. Han dado una ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad para los militares y policías de hechos cometidos antes, de crímenes de guerra cometidos antes del 2002. Y esa ley de prescripción, el Poder Judicial no la quiere aplicar. Solamente en un caso, un juez ha dado libertad a un militar. En el resto, no lo han querido aplicar y los han seguido juzgando y hasta hay ahí condenados por ese tipo de delitos. Sin embargo, la ley aún no ha sido derogada. Entonces tenemos un poder judicial que no se sujeta a la ley que ha dado el poder legislativo y promulgada por el poder ejecutivo. A ese nivel de crisis estamos llegando. ¿Qué va a ser de la ley de amnistía o de autoamnistía que acaban de aprobar en el Congreso? ¿El Poder Judicial la aplicará? Es muy posible que suceda también lo mismo. Por lo tanto, la crisis política en el Perú, el socavamiento del Estado de Derecho es cada vez más profundo. Y eso tiene una causa. Es la aplicación de 50 años de derecho penal del enemigo en el Perú. Por eso hemos escrito el libro 50 años de derecho penal del enemigo, ¿hasta cuándo? Porque ese derecho penal del enemigo, ajeno al derecho garantista, contrario al derecho garantista, que está en los tratados y en algunos artículos principales de la Constitución, particularmente el artículo primero, es el que ha socavado cada vez más el Estado de Derecho en el Perú, como dicen varios juristas que estamos citando en el libro, como un queso gruyère. ¿Han visto ese queso que tiene huecos que atraviesan de lado a lado? Así está el Estado peruano, dicen ellos, socavado, porque ese tipo de derecho socava los cimientos del Estado demoliberal, de la democracia demoliberal, de su propio derecho garantista. Muy bien, pero esta persecución política tiene 3 etapas en el Perú. La primera etapa arranca desde los 80, porque criminalizaron la subversión armada dirigida por el Partido Comunista del Perú, llamado por la prensa Sendero Luminoso, lo criminalizaron como terrorismo. Es decir, ya no es guerrilla, ya no es guerra popular, menos como la denominó el Partido Comunista del Perú. Ni siquiera dicen rebelión de los comunistas o rebelión armada de los comunistas, dicen terroristas. ¿Para qué? ¿Para qué califican con ese término peyorativo? Para vaciar, para desaguar
el contenido político de esta subversión armada. ¿Por qué decimos contenido político? Porque ha sido una lucha por el poder y por lo tanto es una lucha política. Toda lucha que tiene que ver con el poder político es una lucha política. Y eso lo dicen hasta los profesores de San Marcos en la segunda maestría que estoy estudiando. Y lo reconocen. De las dos organizaciones que se han levantado en esa década en armas contra el Estado peruano, son acciones políticas y son partidos políticos. Muy bien. La segunda etapa de esta persecución política fue luego del término de la guerra. En 1992, el Partido Comunista del Perú pidió conversaciones con el Estado para un acuerdo de paz. Pero el Estado peruano, en el año 95, suspendió esas conversaciones por un acuerdo de paz y sobrevino la escisión del Partido Comunista del Perú y la derrota de los que, a pesar de ese llamado y que habían quedado afuera, se mantuvieron en armas. En esta segunda etapa se criminalizó la protesta popular usando la legislación antiterrorista como arma de guerra en no guerra. Y además se dictaron dos leyes muy típicas de esta criminalización de la protesta popular. La primera, la ley de impunidad para la Fuerza Armada y la policía cuando mate a los protestantes. Y la segunda, que estableció una modificación del delito de tomar carreteras y dijo que eso era extorsión. Pero el delito de extorsión es un delito patrimonial, es un delito común. El tomar carreteras por los que protestan contra la política del Estado, contra el capitalismo, contra la opresión y explotación, es un hecho social. Entonces no se puede extender un tipo penal común de tipo patrimonial de apropiación ilícita individual, pretenderlo igualar a un hecho social y político. Pero eso es lo que hicieron con esa ley de ampliación y modificación del delito de extorsión, para calificar que las tomas de carretera eran extorsión contra el Estado o contra determinadas autoridades que habían sido denunciadas y reclamadas por esos protestantes. Han venido haciéndolo en todo este tiempo. Y en esa segunda etapa se inscribe también lo que han hecho con el mismo presidente Pedro Castillo, que después de reclamar mentirosamente que había fraude, no pararon hasta sacarlo. Y en vez de hacerle un juicio político en el Congreso, en vez de hacer una vacancia con los votos que la mayoría necesita para aprobar una medida de ese tipo, lo han derivado al Poder Judicial a un juicio ordinario, que no le corresponde por ser presidente de la República. Y luego ya hemos visto los otros sucesos de todos los otros procesados en esos casos. Así también hemos visto cómo el año 22 se han matado, acusándolos de terroristas, a 50, más de 50 y más de 1000 heridos de bala de guerra, de fusil de guerra, por reclamar asamblea constituyente y en contra de la vacancia de Pedro Castillo. Y la tercera etapa de la persecución política es la que estamos viviendo ahora. Y es a partir de la sentencia de Perseo, porque ya es una persecución no por actos violentos, terroristas, como dicen ellos, que socaven el Estado constitucional de derecho, sino una persecución por ideas, por ideología. ¿Para qué? Para proscribir la ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento González. En contra de la Constitución, porque la Constitución dice en su artículo 2, inciso 3,
las ideas no se persiguen. Y entonces, ¿cómo es que, sin haber ley, han dado una sentencia contra una ideología marxista-leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, y han prohibido al partido Movadef y han ordenado cerrar sus locales a nivel nacional y han sentenciado a 35 de los procesados? ¿Cómo es que sin haber ley pueden hacer eso? Por una nueva forma que están introduciendo de proscribir la ideología a través de sentencia, o sea, a través de jurisprudencia. Y eso es ilegal, porque está contra la Constitución, está contra los tratados internacionales, está contra los 6 documentos que la ONU ha dirigido contra el Estado peruano desde el 2020, en el cual exigió que la legislación antiterrorista se adecúe a los estándares internacionales porque estaban persiguiendo a los disidentes políticos, estaban persiguiendo a los activistas de derechos humanos y estaban persiguiendo a los que protestan en reclamo de sus derechos constitucionales. Luego, el 2021, con otro pronunciamiento de las 6 relatorías de la ONU, le exigió que en el caso Olimpo deje de perseguir si no hay actos genuinamente terroristas, como dicen en los documentos de la ONU. Es decir, actos contra la vida, para socavar el orden democrático, actos violentos, actos armados. Si no hay esos actos, la ONU le ha exigido en esos 6 documentos, no pueden ustedes seguir procesando ni condenando menos a quienes ejercen su derecho a la participación política, a la organización, al pensamiento, etc. Entonces, esa es la etapa en la cual estamos. Pero la han empezado a extender, porque hay una más amplia y más amplia y extensiva definición de lo que consideran que es terrorismo. Ya no es terrorismo solamente los actos violentos. Ahora dicen que terrorismo son las ideas y por lo tanto una pancarta, una marcha, un, una pinta, etcétera, son actos de terrorismo. Y por eso es que hemos visto los asesinatos. Ahora ya lo han hecho como sentencia, porque el Movadef lo único que ha hecho es tratar de inscribirse en las elecciones para participar democráticamente. Para eso nació, no para actos violentos ni cosas por el estilo, porque si no, no se hubieran inscrito con sus 73 comités provinciales, con las direcciones de sus locales, con los DNI de todos sus participantes y con 1 millón de firmas que apoyaron la presentación en 2011 y sobre todo en el 2016. Entonces, a continuación de esta sentencia, a los 2 días proscribieron al partido de Antauro Mala. ¿Ha sido así o no? Y después pasaron a inhabilitar a Vizcarra y a todos los quienes pudieran competirle. Ahora están en una carrera desesperada por condenar a Pedro Castillo, al presidente Pedro Castillo, para que no pueda candidatear en las elecciones. Igual a Betsy Chávez y a otras que están procesados ahí. Entonces, esa es la etapa a la cual hemos entrado. Eso debe entenderse, porque cuando no se comprende el fenómeno que estamos enfrentando, entonces se cometen errores como, por ejemplo, decir que no es derecho penal del enemigo lo que están aplicando con Pedro Castillo, que es lawfare nomás. Pero ¿qué cosa es la lawfare? Es la persecución contra los líderes políticos que pueden tener un discurso contrario al neoliberalismo, a la explotación y a la opresión. Muy bien, pero ¿qué características tiene en el derecho esta lawfare? Tiene justamente que están negando las garantías individuales. ¿Qué garantía individual tiene un expresidente de la República? El que sea sometido a juicio político en el Congreso. ¿Se ha respetado? No. Entonces, garantías individuales violadas. ¿Se ha respetado la vacancia con los votos que correspondían? Tampoco.
Se ha respetado su libertad cuando, no habiendo sentencia de ningún tribunal ni del Congreso, se le manda a detener por la policía al presidente Pedro Castillo y a su familia y a los otros implicados. Tampoco se ha respetado la libertad, la presunción de inocencia. Por lo tanto, si no se respeta las garantías individuales que están en la ley, lo que se está cometiendo es la primera de las características del derecho penal del enemigo. Entonces, en segundo lugar, preguntamos, la esencia del derecho penal del enemigo no se está aplicando en el caso Pedro Castillo. ¿Cuál es la esencia del derecho penal del enemigo? El negar al procesado, al acusado, al ciudadano, su condición de persona. Ya no es persona, es enemigo. ¿Cómo lo están tratando al presidente Pedro Castillo y a todos los procesados? Entonces, si es que no le respetan su condición de persona, si es que a su familia la persiguen y ha tenido que irse al extranjero, y todos los otros actos que implican el desconocimiento de la persona, como dice el artículo primero de la Constitución, primero y principal, que la persona humana y su dignidad es el fin primordial de la sociedad y el Estado. ¿Se está respetando eso? No. Por lo tanto, la esencia del derecho penal del enemigo se está aplicando contra el expresidente Pedro Castillo. Esa es la situación. Pero como no se comprende, entonces no se tiene idea de a quién estamos combatiendo en el lado del derecho y también cómo es que estos hechos tienen relación con el gran titiritero del mundo que está imponiendo que en todo el mundo se endurezca los códigos penales para perseguir a sus enemigos disidentes, y donde no hay, inventarlos, como en el caso de Chile. A los mapuches los han condenado por terrorismo y la Corte Interamericana ha tenido que deshacer esas sentencias. Sin embargo, los siguen persiguiendo y siguen presos. En Argentina también persiguen a los mapuches. Entonces, inventan enemigos donde no los hay para echarles la culpa, responsabilizarlos de la crisis que ellos han generado, de esta crisis del neoliberalismo que ya ha fracasado. Les echan la culpa a los ciudadanos. Igual en el caso de la seguridad ciudadana, aumentan las leyes, la sobrecriminalizan, pero en todo delito el Estado tiene responsabilidad. El ciudadano que cometió el delito tiene responsabilidad, pero también el Estado, porque eso es la doctrina. En el derecho penal esa es la doctrina. ¿Y el Estado dónde está su responsabilidad? El Ejecutivo tiene responsabilidad y el Congreso en la prevención de la pena, en la prevención general de la pena, es decir, dar educación, dar trabajo, dar seguridad, y de esa manera los ciudadanos que delinquen, entonces se les persigue y se les sanciona. Pero si el Estado genera hambre, mayor desigualdad, mayor explotación, venta de las riquezas naturales y de la soberanía nacional a las potencias extranjeras, entonces, ¿cómo puede solamente responsabilizar a los ciudadanos? Por eso decimos nosotros que la solución está en la derogatoria de esta legislación antiterrorista que ya ha rechazado la ONU y que también la Corte Interamericana ha dicho que viola el principio de legalidad. Bien, algunas cosas vamos a mencionar respecto al libro para que pueda entenderse los fundamentos que ahí hemos planteado. En el año 2010, al amparo del artículo 35 de la Constitución Política del Perú, aún vigente, y de la Ley de Partidos Políticos de esa fecha, en un contexto de elecciones el 2011, porque estamos hablando del año 2010, nace el Movadef para participar en las elecciones presidenciales como propuesta electoral crítica al capitalismo, desde una ideología marxista-leninista maoísta aplicada al Perú como pensamiento Gonzalo,
y de esa manera servir a la democratización de la sociedad, pidiendo que los prisioneros políticos y todos los involucrados en el conflicto armado del 80 al 92 reciban una amnistía general, no a una autoamnistía como la que han hecho, que no sirve. Esa autoamnistía no sirve a la sociedad peruana en su conjunto. La única forma de beneficiar a la sociedad peruana en su conjunto es una amnistía general que termine este odio, que dé paso a la siguiente página de la historia del Perú, a la etapa de la posguerra, que permita que se desarrollen las zonas más afectadas por el conflicto interno armado, para que se repatrien a los exilados en el extranjero. ¿Cuántos compatriotas en el extranjero no pueden regresar al Perú porque están perseguidos por los hechos de la guerra interna? Igual manera, una política de desaparecidos que permita que a través de esta amnistía general, como se ha hecho en otros países, estos que han hecho las 4.200 fosas comunes que todavía están sin abrir, declaren y permitan que se recuperen esos desaparecidos para que esas familias que tienen 30 años luchando por recuperarlos puedan hacerlo. A través de juicios, ¿lo van a hacer? ¿Cuántos juicios se han hecho contra ese tipo de militares y policías sobre esos crímenes de guerra? Y alguno de ellos ha declarado dónde está siquiera enterrado el campesino, el estudiante, el sanmarquino que asesinó. No, entonces no es solución. Por eso estamos en contra de ese tipo de políticas de, dicen, ni olvido ni perdón. O sea, peor que Dios, un odio eterno. No puede ser posible. La amnistía es una institución que existe de hace 2000 años y ha servido para que luego de terminados los conflictos internos y las guerras haya una reconciliación, para que las dos partes en conflicto puedan entenderse y de esa manera se abra una etapa de desarrollo de la sociedad peruana, porque la nación peruana necesita desarrollarse. Tenemos rezagos de esa feudalidad que la vemos en el aspecto ideológico, sobre todo con el feminicidio, en la opresión de la mujer y otras expresiones que con más detalle en algún momento veremos. Entonces, este hecho de que el Movadef presentó 386.000 firmas y después, el año 2016, presentó 1.000.000 de firmas en una alianza con otros partidos, motivó que los servicios de inteligencia policial, sobre todo, fabriquen la existencia de una supuesta amenaza terrorista actual presente. Les asustó la cantidad de firmas que el Movadef consiguió para presentarse a las elecciones y empezaron a encender las alertas de seguridad de las potencias hegemónicas y las opiniones que le difundieron de que el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos, su asesor, que desde prisión escribía libros para alimentar la lucha antiterrorista del Estado peruano cuando ya no había guerra. De esa manera, especulativamente, montaron una campaña mediática enorme. En el 2012, el entonces ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, difundió que se presentará denuncia penal por pertenencia al terrorismo a los componentes del Movadef. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que se funge como un demócrata. Eso es lo que hizo. De ahí viene el caso de Perseo. Entonces, la hipótesis de la policía antiterrorista fue asimilada por el Ministerio Público. El Ministerio Público se instrumentalizó y en su acusación tildó de terrorismo al Movadef y de terroristas a sus componentes, porque, según ellos, el Movadef era parte de la estructura del Partido Comunista del Perú. Que por sentencia judicial el PSP era una organización terrorista. Pero ¿qué cosa dice la sala, la segunda sala de la Corte que ve estos casos, que es la Corte Nacional Penal Especializada? La segunda sala va a tener a cargo el caso del expediente de Olimpo, también contra el Movadef. Y ahí
en un juicio que acaba de terminar y acabo de ganar por pertenencia a mi patrocinado, el único que estaba procesado, porque habían dos y el otro también fue absuelto, en otro juicio, en el de Perseo. Ahí dice esta sala bien concretamente lo siguiente. Esta sala dice que el objeto del debate fue delimitado. Estoy leyendo el acta de esa fecha. El objeto del debate fue delimitado al inicio, o sea, a comienzos de este año. Se trata de probar por el Ministerio Público que el señor Gómez Paquillauri el día de los hechos repartió volantes. Volantes, imagínense. Los volantes son armas, matan gente, son ideas, pero ese es el objeto del juicio. Pero ello dice, continúo, vinculado a que pertenecía a Movadef, y Movadef pertenecería a Sendero Luminoso, y que Sendero Luminoso sería una organización terrorista vigente, vigente. Ese es el objeto del debate. Entonces la sala está diciendo que el objeto del debate es si es que hay al fin y al cabo una organización terrorista actual, vigente, que esté haciendo actos terroristas. Porque eso es lo que dice el artículo 5. Dice, será condenado aquel que pertenezca a una organización terrorista solamente por el hecho de pertenecer. O sea, la condición previa es que exista esa organización terrorista, porque si no, ¿a quién va a pertenecer si no existe esa organización terrorista? Y como todos sabemos, el Partido Comunista del Perú, una vez capturada la dirección central en el año 1992, pidió conversaciones para un acuerdo de paz al gobierno y por lo tanto desde esa fecha no ha cometido ningún hecho violento que se le pueda atribuir al que ya asesinaron a Abimael Guzmán Reynoso y a toda la dirección que está en cárcel jugando cadena perpetua. No hay, no existe. Entonces, ¿de qué organización terrorista estamos hablando si al momento solamente tenemos que hay una sentencia por hechos de antes de 1992 en que fueron detenidos los dirigentes del Comité Central del Partido Comunista del Perú? Por esos hechos fueron condenados, no por hechos posteriores porque no existen. Entonces, repito, esa organización terrorista no existe. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que en Perseo hayan condenado de pertenencia a una organización terrorista que no existe, que no comete actos terroristas? Entonces, están condenando porque el Movadef ha asumido la guía ideológica de Pensamiento Gonzalo, marxismo, leninismo, maoísmo, Pensamiento Gonzalo, que planteó solución política a los problemas derivados de la guerra interna, es decir, presos, procesados, desaparecidos, exilados, etc. Y además Asamblea Constituyente para una nueva constitución, que es una bandera que ya la cogió el pueblo, que planteó soberanía nacional, que planteó trabajo para el pueblo, producción nacional, etc. Una serie de 8 puntos que son puntos de consenso, no son puntos de llamados a la violencia, a la discriminación y al odio, porque reconciliación no puede ser un llamado al odio, amnistía general no puede ser un llamado al odio, sino a una solución política, no militar, no judicial, y está en la Constitución, y está en la Convención de Ginebra sobre los tratados de la guerra, donde dice, a la cesación de las hostilidades se debe proponer a la más amplia amnistía de todos los participantes en el conflicto interno. Entonces, de eso estamos hablando, de una organización que no comete actos terroristas y sin embargo se siguen condenando y mandando a la prisión y asesinando, como en el caso de el doctor Abimael Guzmán Reynoso, a quien lo acusaban como principal, como cabeza del proceso en Perseo, y antes de que comience el juicio oral, lo asesinaron para que no hable en el proceso. Porque ya lo hemos visto hablar anteriormente y está en los videos colgados en Google. Entonces sabían que iba a hablar
nuevamente en el juicio de Perseo y lo asesinaron un día antes de que cumpla 30 años de prisión, porque es una fecha simbólica y iba a generar bastante repercusión mundial. Luego, hace 2 semanas, menos de una semana, disculpen, han asesinado al doctor Carlos Gamero Quispe, que fue su abogado. Pero la acusación contra Gamero Quispe, contra mi patrocinado, abogado del doctor Abimael Guzmán, no fue por ser abogado de Abimael Guzmán. Miren cómo la apariencia ha sido porque ha sido personero legal del Movadef. Pero ser personero legal no es un delito, porque el personero legal no responde por los hechos de la organización. Y eso tiene correspondencia, coherencia con la Convención de la ONU firmada en La Habana, que dice que al abogado no se le puede identificar con las causas de su cliente. Pero aquí el fondo es esa, la venganza, la vindicta. Entonces, en esas condiciones, consideramos que lo que se está produciendo en el Perú es esta tercera etapa que ha comenzado con el juicio de Perseo, una persecución por ideas. Miren ustedes lo que ha sucedido con el delito de apología al terrorismo. Creo que todavía tengo un par de minutos para concluir. En el caso de el delito de apología, la Corte Nacional Especializada que ve estos casos de apología, todos los casos de terrorismo, tomó un acuerdo en un acuerdo plenario de todos sus jueces, donde dice que no comete delito el que comparte una publicación apologética. Y la gran mayoría de publicaciones que ellos llaman apologéticas son con la imagen del doctor Abimael Guzmán Reynoso, puño en alto. Esa imagen que todos ustedes conocen. Entonces la Corte, al ver tanta cantidad de juicios que ha traído la Fiscalía de apología al terrorismo, decidió que quien comparte la publicación no comete delito, que solamente comete delito el que origina la publicación, el que crea la publicación. Muy bien, le empezaron a llover críticas porque hay una contienda hasta dentro del Poder Judicial entre el garantismo y el derecho penal del enemigo. Entonces, para defenderse, ellos han invitado desde España al doctor Manuel Cancio Meliá, quien ha escrito desde el 2010 2 tomos sobre derecho penal del enemigo, en conjunto con una serie de juristas donde están Alejandro Aponte Cardona, colombiano, donde está Portilla Contreras, donde está el mismo Manuel Cancio Meliá, está Sua Batarrita, está Alicia Gil Gil y otros muchos más que han criticado la aplicación del derecho penal del enemigo en el mundo. A él lo han invitado para que hable sobre el delito de apología. Y ahí lo pueden ustedes encontrar en Google. Cuando ha hecho su intervención magistral y ha respondido a las preguntas, les ha hecho una ridiculización de lo que está haciendo el Tribunal Constitucional ahora y lo que está haciendo la Corte Suprema. Y ha dicho que seguir persiguiendo por apología del terrorismo cuando ya no hay terrorismo de Sendero Luminoso ni del MRTA, que es una alucinación y que debería ser una broma, pero que él no quiere ir más allá porque no lo empiecen a acusar. Entonces, uno de los juristas más renombrados en el mundo, que el propio Poder Judicial lo cita en casi todas sus sentencias penales, él les ha dicho en su cara aquí en Lima de que están violando el principio de legalidad, nullum crimen sine ley en el mundo. Es decir, no hay delito si es que no hay ley. Y la Constitución prohíbe la persecución de ideas, por lo tanto no hay delito. El hacer pintas, marchas, conferencias, seminarios, etcétera, publicaciones en las redes, siempre y cuando no inciten al delito a cometer actos. Y no hay, pues, eso. Entonces, ha salido a la luz en esas mismas conferencias que he mencionado de que
en el Poder Judicial tienen 700 casos de apología al terrorismo y varios de ellos ya están purgando prisión. Y a otros les empezaron a sugerir la propia Fiscalía que se someta a la conclusión anticipada para rebajarle la pena a 5 años y ya no entren en cárcel. ¿Cuántos hay condenados también en cárcel? Decenas que se han tenido que someter para no entrar a cárcel con los juicios que los condenaban por apología de terrorismo. Pero nosotros sabemos que la Procuraduría Antiterrorista tiene 2.000 casos más en cartera para entregarlos a la Fiscalía. Entonces, imagínense, hasta extranjeros. Yo he defendido a una extranjera que la había empezado a investigar la Fiscalía por apología al terrorismo. O sea, se han creído una Corte Penal Internacional. ¿Quién digita eso? Los servicios de inteligencia. Se someten a la DIRCOTE. Y así se sometieron a la DIRCOTE cuando dijo que eran terroristas los que estaban marchando a favor de Pedro Castillo. ¿Sí o no? Fue la DIRCOTE, fue Arriola, el gran terruqueador, y que sigue ahí en su puesto. Muy bien. Entonces, con eso queremos terminar diciendo, son 3 características del derecho penal del enemigo que hemos expuesto en el libro. La característica que ya hemos mencionado de la violación de las garantías individuales, la característica de las penas draconianas, miren, cadena perpetua, y más allá de la cadena perpetua, y más allá de la muerte, porque han dado ley de secuestro, desaparición de los restos de los dirigentes de la subversión, ¿no? Y luego ya hemos hablado de la esencia del derecho penal del enemigo, que es desconocer la condición de persona. Algunos no creyeron. Dijeron, bueno, pensaron, la ley de secuestro y desaparición es solamente para Abimael Guzmán. Murió Miguel Rincón Rincón y le han hecho lo mismo. Y por más que su familia ha reclamado que le devuelvan los restos, le han aplicado la misma ley que le aplicaron al doctor Abimael Guzmán retroactivamente. Y para eso no sepultaron, recordarán ustedes, 10 días el cadáver para poder terminar de aprobar en el Congreso porque estaban apurados en aprobar esa ley y la aplicaron a un hecho que ya había sucedido 10 días antes. O sea, la irracionalidad, la inhumanidad del derecho penal del enemigo está en su más alta expresión allí en el Perú. En otros países está a diferente nivel, pero aquí en el Perú son 50 años. Entonces, esas son las características que decimos se las están aplicando a Pedro Castillo y a todas las luchas que el pueblo está desarrollando, porque este derecho penal del enemigo se ha ampliado a todas las áreas del derecho. Muy bien. Muchas gracias por nuestra parte a la oportunidad y estamos listos para resolver las preguntas.